Herodes gobernó con sangre y terror. Ordenó la ejecución de su esposa, Mariamne, y de sus propios hijos, consumido por la paranoia. Su crueldad alcanzó su punto máximo con la matanza de los inocentes, ordenando el asesinato de niños en Belén para evitar que un futuro rey amenace su trono. Pero su castigo llegó antes de la muerte. Su cuerpo se pudrió en vida. Gangrena, llagas supurantes y un hedor insoportable hicieron de su existencia un tormento. Alucinaba con los rostros de sus víctimas y escuchaba los llantos de los niños que había asesinado. Quiso que Judea llorara su muerte, pero nadie lo hizo. Su tumba quedó en el olvido y su cuerpo desapareció sin dejar rastro. Ni la tierra quiso conservarla. Jerusalén ardía. El aire estaba cargado de cenizas, sangre y gritos. Las calles de la ciudad santa, antaño hogar de los reyes asmoneos, ahora eran un laberinto de cuerpos desmembrados, de mujeres que lloraban a sus maridos, de niños aplastados bajo el peso de la brutalidad romana. Las puertas del templo estaban salpicadas de carne y vísceras, convertidas en altares involuntarios de una matanza sin precedentes. Herodes, montado en un corcel negro, contemplaba la escena desde la colina. Su reinado comenzaba aquí, en este océano de cadáveres, en este baño de sangre del que nacería su autoridad. Sabía que la historia recordaría aquel día como el momento en que Judea cayó bajo su puño, el día en que la sombra de Roma se impuso sobre la orgullosa estirpe de los macabeos. No había sido una victoria fácil. Durante meses, los seguidores de Antígono II habían resistido con la ferocidad de los desesperados, refugiándose en los muros del templo, usando cada callejón, cada torre, cada tejado como una trinchera improvisada. Herodes había tenido que comprar la lealtad de generales, prometer fortunas a mercenarios y, sobre todo, asegurarse el favor de Roma, porque sin Roma, él no era nada. Pero ahora, la resistencia había sido aplastada. La ciudad que se creía eterna se ahogaba en su propio miedo. Y su último gobernante legítimo, Antígono II, yacía de rodillas en la polvorienta explanada del templo, las manos atadas con gruesas sogas, el rostro desfigurado por los golpes. Herodes descendió de su caballo con lentitud, sus sandalias impregnándose del lodo ensangrentado, y se acercó al hombre que hasta hacía poco era el rey de los judíos. Los soldados lo miraban expectantes. ¿Lo enviaría a Roma para ser juzgado? ¿Le concedería una muerte rápida? La respuesta fue clara y brutal. Herodes no se podía permitir un rival en manos del Senado. No podía arriesgarse a que Antígono II viviera, a que su nombre siguiera susurrándose en las sombras. Con un gesto frío, ordenó su ejecución inmediata. Los romanos, sorprendidos por la crudeza de la decisión, se encogieron de hombros y procedieron sin ceremonias. Lo arrastraron al patio de la fortaleza y, sin más preámbulo, lo decapitaron como si fuera un simple criminal. Era la primera vez que un rey de Judea moría de aquella forma. Pero la sangre de un solo hombre no era suficiente. Las calles debían ser limpiadas de asmoneos, los rivales del pasado debían ser convertidos en polvo, y Herodes no perdió el tiempo. Uno a uno, los príncipes y nobles de la estirpe asmonea fueron arrestados. Algunos murieron en las prisiones, consumidos por la tortura. Otros fueron ejecutados públicamente, obligados a arrastrarse ante Herodes antes de que sus gargantas quedaran abiertas. Las casas de los antiguos gobernantes fueron saqueadas, sus posesiones repartidas entre los soldados romanos y los mercenarios idumeos que habían apoyado a Herodes en su conquista. No quedaría un solo vestigio de la dinastía que una vez gobernó Judea. Pero la matanza no terminó ahí. Cada sacerdote que había apoyado a Antígono II,
cada general que había luchado en su nombre, cada hombre que había susurrado su lealtad a la familia depuesta, fue perseguido y eliminado. El templo, el lugar más sagrado de la ciudad, fue testigo de ejecuciones masivas. El mármol se tiñó de rojo, y los gritos de los condenados se alzaron hasta los cielos como una plegaria desesperada. Cuando finalizó la purga, Herodes era el único poder en Judea. Sin embargo, la sangre de sus enemigos no podía comprar lo que realmente deseaba: la legitimidad. El pueblo lo despreciaba. Veían en él a un idumeo, un hombre sin la sangre de los reyes, un usurpador apoyado por Roma. Sabía que jamás sería aceptado mientras quedara un solo vestigio de la nobleza asmonea. Así que hizo lo impensable. Se casó con Mariamne, la última heredera de la dinastía que acababa de exterminar. Mariamne era joven, hermosa y amada por el pueblo. Tenía la sangre que Herodes nunca tendría. A los ojos de Judea, era la reina legítima, la última llama de una dinastía que se negaba a extinguirse. Pero en los ojos de Herodes, era algo más. Era un símbolo. Era el ancla que aseguraría su reinado. Pero el miedo ya se había instalado en su corazón. Sabía que nunca podría confiar en ella. Sabía que, mientras Mariamne vivía, su trono nunca sería completamente suyo. El palacio de Herodes se convirtió en un nido de serpientes. La desconfianza se filtraba en los muros, en los pasillos, en las noches sin sueño. Espías y consejeros informaban cada movimiento de la reina, cada palabra que pronunciaba en voz baja. Cada gesto podía ser una conspiración. Cada mirada podía ser el inicio de una traición. Herodes, que había derrotado ejércitos, que había masacrado a sus enemigos sin dudar, se encontraba ahora ante un enemigo que no podía matar sin destruirse a sí mismo. La paranoia se convirtió en su sombra. Sabía que su poder dependía de un hilo invisible, de la voluntad de Roma, de la lealtad de un pueblo que jamás lo aceptaría por completo. No podía mostrar debilidad. No podía confiar en nadie. La primera gran purga había terminado, pero su reinado apenas comenzaba. Aquella noche, cuando las hogueras aún ardían en las calles de Jerusalén, Herodes se quedó solo en su gran salón. La sangre aún estaba fresca bajo sus sandalias. El peso de su corona era insoportable. Y en la distancia, como un presagio de lo que estaba por venir, el viento trajo consigo el lejano llanto de un niño recién nacido. Herodes ha tomado el trono con sangre y fuego, pero su paranoia comienza a consumirlo. Sabe que su mayor amenaza no está fuera de los muros de Jerusalén, sino en su propia cama, su esposa Mariamne. ¿Qué sucede cuando el amor y la obsesión se convierten en veneno? El palacio de Jerusalén era un monumento de mármol y oro, pero bajo su esplendor ocultaba un laberinto de sombras y traiciones. Desde sus muros se alzaban columnas tan majestuosas como frías, testigos silenciosos del reino de Herodes, un reino cimentado en sangre y paranoia. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos como un presagio de su propio destino, un destino que él mismo estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, crimen tras crimen. Mariamne, su esposa y reina, caminaba por los jardines internos con la mirada altiva y la puerta de una mujer consciente de su linaje. Ella era una asmonea, descendiente de una estirpe real que gobernó Judea mucho antes de que Herodes la reclamara por la fuerza. Su sangre era la única que el pueblo aún consideraba sagrado, el último vestigio de un linaje que él había exterminado. Herodes la amaba con una intensidad enfermiza, pero también la odiaba con una furia silenciosa. Desde el momento en que se unieron en matrimonio, el amor de Herodes estuvo manchado por el veneno de la desconfianza. Su propia mente era su mayor enemigo. Veía conspiraciones en cada gesto de su esposa,
en cada palabra que susurraba a sus damas de compañía. Era consciente de que la nobleza asmonea la veneraba en secreto, esperando el momento en que el rey cayera para restaurar el linaje perdido. Los rumores fueron la primera daga en su mente. Sus hermanas, llenas de rencor y celos, se encargaron de alimentar su paranoia. Murmuraban que Mariamne lo despreciaba, que jamás había dejado de odiarlo por la muerte de su familia, que su amor era una máscara, un juego peligroso esperando el momento de vengarse. El veneno se filtró en su mente, gota a gota, hasta que la sombra de la sospecha se convirtió en una certeza. Cada noche, mientras yacía junto a ella, su mente no encontraba descanso. ¿Realmente lo amaba? ¿O cada beso era una mentira? ¿Cada caricia una daga oculta? El miedo se transformó en ira. Los celos envenenaron su corazón. Y cuando la rabia se apoderaba de él, se desataba una tormenta en los pasillos del palacio. Herodes no confiaba en nadie, ni siquiera en sus propios hijos, nacidos del vientre de Mariamne. Si su madre lo despreciaba, ¿qué impidía que ellos hicieran lo mismo? ¿Qué garantía tenía de que no crecerían con odio en el alma, esperando el día en que fueran lo suficientemente fuertes para reclamar lo que consideraban suyo por derecho? Las noches en el palacio se volvieron un juego de sombras. Herodes ordenó espiar a su esposa, seguir cada uno de sus pasos, registrar cada palabra que pronunciaba. Su obsesión lo consumía, pero no encontró pruebas. No hallaba traiciones ni conspiraciones, solo miradas de desprecio y un amor que se volvía cada vez más distante. Entonces, ocurrió lo inevitable. Una acusación, un susurro entre pasillos, una palabra pronunciada en el momento equivocado. Alguien, un consejero ansioso de favores o un noble temeroso de la ira del rey, aseguró que Mariamne había conspirado contra él. Herodes no necesitaba pruebas, no necesitaba confirmación, solo necesitaba una razón para eliminar lo que más amaba y más temía al mismo tiempo. El juicio fue una farsa. No hubo testigos, solo el peso de la sospecha y el deseo del rey. Se le acusó de traición, de intentar envenenarlo, de desear su caída. Los sacerdotes callaron, los nobles inclinaron la cabeza, nadie se atrevió a levantar la voz. Mariamne no suplicó, no lloró, no intenté salvarse. Se mantuvo erguida, con la mirada helada, observando a su esposo con el desprecio de quien ha visto la verdadera esencia de un hombre. Su dignidad lo enfureció aún más. Si ella hubiera implorado, si hubiera llorado, quizás su rabia habría encontrado una salida. Pero su silencio era un cuchillo que lo cortaba más profundo que cualquier espada. La sentencia fue muerte. El día de la ejecución, el sol ardía en lo alto, implacable. Los guardias la escoltaron hasta el patíbulo de piedra, el mismo suelo donde habían muerto tantos antes que ella. Mariamne avanzó con la cabeza alta, como si fuera ella quien dictaba su destino, y no el hombre que la miraba desde lo alto de su trono. Los cortesanos y nobles se alinearon para presenciar el final de la reina. Algunos sintieron alivio, otros terror. Pero todos sabían que ese día el reino entero estaba presenciando el verdadero rostro de Herodes. La espada descendió en un solo golpe, y la cabeza de Mariamne rodó por el suelo de mármol, su sangre manchando la piedra, dejando un rastro imposible de borrar. Herodes lo había logrado. Había eliminado la última amenaza a su trono. Había destruido el último vestigio de la dinastía asmonea. Pero en el instante en que su esposa murió, algo dentro de él se quebró. La victoria no le trajo paz. Al contrario, su mente se convirtió en un infierno del que no podía escapar. Día y noche, veía su rostro en cada sombra. Escuchaba su voz en los pasillos oscuros. Sentía su presencia a su lado cuando cerraba los ojos.
Herodes, el conquistador, el rey implacable, se convirtió en un hombre acechado por su propia culpa. Dormía en habitaciones diferentes cada noche, convencida de que el espíritu de Mariamne lo perseguía. Algunos decían que hablaba con ella, que susurraba su nombre en la oscuridad, que la llamaba como un amante que nunca la dejó oír. Los sirvientes empezaron a temerlo. Sus crisis de ira eran cada vez más violentas. Algunos aseguraban haberlo visto llorar, pero nadie se atrevió a confirmarlo. Era un rey que había matado a la única persona que amaba, y ahora solo le quedaban el poder y la locura. Y en la penumbra de su alcoba, cada noche cuando la ciudad dormía, Herodes despertaba con un grito ahogado, porque aunque la había matado con sus propias manos, Mariamne nunca lo dejó en paz. Herodes ha cometido el crimen que lo perseguirá hasta su último aliento. Pero su paranoia solo acaba de empezar. Su propia sangre, sus propios hijos, se convertirán en su próxima amenaza. El reino de Judea se tornará en una prisión sin escapada. La corte de Herodes era un palacio de oro y mármol, pero en su interior solo reinaban el miedo y la desconfianza. Los días transcurrían entre banquetes silenciosos y pasillos oscuros, donde los murmullos se apagaban al paso del rey. Los sirvientes temblaban ante su mirada, los nobles hablaban en susurros, y sus propios hijos evitaban su presencia. La sombra de Mariamne aún pesaba sobre él, y con cada amanecer, su paranoia crecía, se expandía como una plaga invisible. Herodes ya no confiaba en nadie. No había enemigo más peligroso que la sangre de su propia carne. La corte estaba plagada de informantes, espías que registraban cada palabra, cada movimiento. Una mirada prolongada, un gesto de duda, cualquier indicio de traición podía significar la muerte. Y aún así, el rey no encontró paz. Entonces llegó la noticia, un rumor, un susurro traído desde los desiertos de Judea. Los sabios de Oriente habían llegado buscando a un niño. Un recién nacido en Belén, un niño que, según las profecías, sería el rey de los judíos. Herodes escuchó en silencio, con el rostro impasible, pero en su interior algo se quebró. Un niño. Un simple infante. Pero las profecías lo anunciaban como su reemplazo, su verdugo. Un rey que nacería para arrebatarle su trono. El miedo se transformó en ira. No iba a permitir que un recién nacido le arrebatara lo que tanto le había costado construir. No después de haber asesinado a su propia esposa. No después de haber masacrado a los asmoneos, de haber derramado sangre en las calles de Jerusalén, de haber convertido a Judea en una fortaleza de terror. Ordenó llamar a los sabios. Los recibieron en su palacio, vestido con su manto púrpura, rodeado de columnas imponentes que parecían aplastar a quienes se atrevían a mirarlo. Con una sonrisa en los labios, les preguntaron con calma dónde se encontraba ese niño. Les pidieron que, cuando lo encontraran, volvieran a él para darle la noticia. Los sabios prometieron hacerlo, y nunca regresaron. El engaño fue un insulto que Herodes no estaba dispuesto a tolerar. Días después, la orden fue dada. Clara, precisa, sin lugar a malentendidos. Cada niño varón menor de 2 años en Belén y sus alrededores debe morir. Los soldados no preguntaron. No había margen para la compasión en el reino de Herodes. La matanza comenzó antes del amanecer. Las tropas irrumpieron en los hogares, destrozaron puertas, arrancaron a los niños de los brazos de sus madres. Los gritos resuenan por toda Belén. El terror se expandió como fuego entre los habitantes, que intentaron resistir, pero la brutalidad de los soldados era implacable. Los niños fueron degollados en sus propias cunas, sus cuerpos lanzados a las calles como despojos inútiles. Las madres intentaron ocultarlos, pero la furia de los soldados no conocía límites. Golpeaban, arrastraban,
Mataban sin titubear. El sonido del llanto infantil fue reemplazado por el silencio. Un silencio que se extiende sobre Belén como un sudario. Las casas quedaron manchadas de sangre, las calles cubiertas de pequeños cadáveres. Algunas familias huyeron a las montañas, pero la mayoría permaneció allí, rotas, con las miradas vacías de aquellos que lo han perdido todo. Herodes no fue testigo del horror. No presenció el derramamiento de sangre. Permaneció en su palacio, sentado en su trono de mármol, con una copa de vino en la mano, convencido de que había cortado de raíz cualquier amenaza a su reinado. Y sin embargo, la paz no llegó. En las noches, escuchaba el llanto de los niños en sus sueños. Veía sombras moviéndose en las esquinas de su habitación. Los susurros de su paranoia ahora tenían voces infantiles, que lo llamaban desde la oscuridad. «¡Nos mataste! ¡No nos mataste!». La corte comenzó a notar su deterioro. Su piel se volvió más pálida, sus ojos más hundidos. Hablaba solo, temblaba sin razón aparente. Daba órdenes confusas, se enojaba por detalles insignificantes. Las muertes de los inocentes no le habían traído seguridad. Solo habían alimentado su locura. En el fondo, sabía la verdad. Aquel niño que tanto temía seguía vivo. No lo había encontrado. No lo había matado. Y la profecía aún pesaba sobre él. En su lecho de insomnio, rodeado de las sombras de sus crímenes, Herodes comprendió lo que había hecho. No había matado a un futuro rey. Había sellado su propio destino. Herodes ha cometido una de las peores atrocidades de su reinado, pero su paranoia sigue creciendo. Su salud comienza a deteriorarse, su mente se desmorona. Y la muerte ya ha comenzado a devorarlo desde dentro. El poder de Herodes aún dominaba Judea, pero su cuerpo comenzaba a desmoronarse con la misma podredumbre que consumía su mente. Túpero la muerte, a la que había ordenado tantas veces con un simple gesto de la mano, ahora reclamaba su propia venganza. Norte era una condena mucho más cruel. Su había enterrado a demasiados muertos. El dolor comenzó como un ardor en las entrañas, una punzada que se transformó en una agonía constante. Las noches eran una tortura insoportable. Los médicos aplicaban ungüentos, mezclaban hierbas, administraban brebajes oscuros, pero nada funcionaba. Las fiebres lo hacían delirar, sumergiéndolo en visiones donde el rostro de Mariamne aparecía entre la penumbra de su alcoba, sus labios entreabiertos, pero sin voz, su mirada hueca, como si el alma ya la hubiera abandonado. Herodes despertaba empapado en sudor, gritando entre las sedadas manchadas de su propia sangre. Los sirvientes que lo atendían no hablaban. Solo obedecían, aterrados de convertirse en los próximos en ser arrojados a las fosas de castigo. Los médicos no sabían qué enfermedad lo consumía, pero su cuerpo se pudría ante sus ojos. Su piel adquirió un tono ceniciento, cubriendo de llagas abiertas que supuraban un líquido oscuro y nauseabundo. Sus piernas se hincharon como si fueran a reventar. La carne se tornó negra en algunas partes, desprendiendo un hedor insoportable. Los ungüentos ya no disimulaban el olor de la carne podrida. El perfume real no podía ocultar el hedor de la muerte. Los cortesanos que aún osaban acercarse a él contenían el aliento, intentando no desviar la mirada del rostro de un rey que ya no se parecía a sí mismo. En su mente enferma, Herodes interpretó su sufrimiento como otra traición. Creía que alguien lo había envenenado lentamente, que sus hijos, sus consejeros, incluso sus médicos, conspiraban para acelerarle la muerte. Se volvió más despiadado que nunca. Los arrestos se volvieron diarios. Las ejecuciones eran ordenadas sin motivo alguno. Soldados irrumpían en palacios, arrastraban a hombres que habían servido fielmente durante décadas,
Los arrojaban a los calabozos y los torturaban hasta que confesaban crímenes inexistentes. Los gritos resonaban en los pasillos de palacio como un canto fúnebre, un eco constante que no se disipaba con la llegada del alba. Cada mañana su cuerpo despertaba más debilitado, pero su paranoia no hacía más que fortalecerse. Empezó a sospechar de sus hijos con un odio que lo carcomía desde dentro. No los veía como su descendencia, sino como los lobos que esperaban su muerte para devorar lo que él había construido. Sus sospechas cayeron sobre Antípatro, su primogénito, el único que aún se mantenía con vida tras las purgas de su propia sangre. Herodes vio en él el reflejo de su propia ambición, y ese reflejo lo aterrorizó. No podía permitir que lo sobreviviera, que se convirtiera en un rey sin haber conocido el miedo que él había infundido en todo un reino. La sentencia fue inmediata. Antípatro fue arrestado, condenado a muerte y ejecutado con la misma frialdad con la que Herodes había exterminado a sus otros hijos. Nadie en la corte se sorprendió. Nadie tuvo el valor de cuestionar la orden. Pero en el aire quedó flotando una sensación de inevitable decadencia. El rey estaba matando a su propia dinastía. La enfermedad se intensificó. El dolor en su vientre era insoportable, como si un hierro ardiente lo atravesara desde dentro. Su respiración se volvió entrecortada, su voz un susurro quebrado que apenas podía ser comprendido. Sus piernas estaban irreconocibles, cubiertas de gangrena, y el hedor era tan insoportable que incluso los esclavos temblaban al entrar en sus aposentos. Lo mantenían cubiertos con telas perfumadas, pero nada podía disimular el hecho de que Herodes, el Grande, estaba muriendo de adentro hacia afuera, pudriéndose mientras aún respiraba. Su mente se desmoronó. Los muertos que había asesinado comenzaron a visitarlo en sus delirios. Sus noches se llenaron de sombras, de rostros desfigurados que emergían de la oscuridad para rodear su lecho. Veía a Mariamne con su cuello cortado, con la sangre aún fresca goteando de sus labios. Veía a sus hijos, a los inocentes de Belén, a Antígono, a cada hombre, mujer y niño cuya vida había arrebatado en su búsqueda de poder. En su locura final, ordenó una última masacre. Temía que Judea celebrara su muerte, que las calles se llenaran de júbilo cuando finalmente exhalara su último aliento. No podía permitirlo. Mandó arrestar a los hombres más distinguidos de la nación, sacerdotes, generales, nobles, ancianos venerados por el pueblo. Ordenó que fueran encerrados en el hipódromo y que al momento de su muerte fueran ejecutados. Quería que la tristeza llenara Judea, que el llanto cubriera la ciudad como un velo fúnebre. Pero incluso en su reino de terror, no quedó nadie que obedeciera a su locura. Los prisioneros fueron liberados tras su muerte. Judea no lloró su partida. En su última noche, su respiración era un jadeo forzado, un intento fallido de aferrarse a un poder que ya no le pertenece. En su delirio, creyó ver el techo del palacio abierto, el cielo nocturno desgarrado por una luz fría, y entre esa luz, una silueta familiar. Mariamne lo miraba. Sonreía. Y en su último suspiro, Herodes entendió que jamás había sido el rey de los judíos. Solo fue un hombre que intentó desafiar a la muerte y terminó devorado por ella. El cuerpo de Herodes finalmente se detiene, pero su legado de sangre y miedo no desaparece. Su muerte no trae duelo ni tristeza, solo vacío, y la certeza de que su reinado solo será recordado por el terror que dejó tras de sí. Las noches se habían convertido en un desfile de espectros y delirios febriles. La fiebre le quemaba los huesos y lo sumía en visiones enloquecedoras, donde los rostros de aquellos que había asesinado emergían entre las sombras para recordarle sus crímenes. Mariamne aparecía ante él con su cabeza separada del cuerpo,
con la piel blanca y fría como el mármol de las columnas del palacio. La veía con los ojos abiertos. Su boca pronunciaba palabras silenciosas que él no podía entender. Sus hijos ejecutados se reunían a su alrededor como figuras espectrales de rostros vacíos, sus túnicas manchadas con la sangre que él mismo había derramado. Los llantos de los niños de Belén resonaban en su cabeza como una letanía ineludible, un eco infernal que nunca se apagaba. Intentaba taparse los oídos, ahogar las voces con sus propios gritos de desesperación, pero no había escapatoria. Estaba condenado a revivir, una y otra vez, el peso de cada asesinato que había ordenado. Su paranoia, que había gobernado su vida, ahora se transformó en su peor tortura. Nadie en el palacio estaba a salvo de su desconfianza. Creía que sus médicos lo envenenaban, que sus sirvientes planeaban su muerte, que sus propios hijos aún con vida conspiraban para derrocarlo. Las órdenes de ejecución se volvieron más arbitrarias, más crueles. Nobles, soldados, sacerdotes y hasta esclavos eran arrastrados a las mazmorras, acusados de crímenes inexistentes. Los calabozos estaban abarrotados, las calles teñidas de sangre con cada amanecer. Pero no importaba cuántas vidas se extinguiera, su paranoia nunca se apaciguaba. Herodes ya no gobernaba un reino, solo gobernaba su miedo. El dolor se intensificaba con cada día que pasaba. Su cuerpo entero era un pozo de llagas abiertas, la carne desprendiéndose de los huesos en jirones negros y purulentos. Los médicos le aplicaban baños con aceite caliente, tratando de aliviar su sufrimiento. Pero el contacto con el agua solo hacía que la piel enferma se deslizara de su cuerpo como si fuera cera derretida. Sus intestinos supuraban, y la podredumbre interna se manifestaba en vómitos espumosos y fétidos, en accesos de convulsiones que lo dejaban jadeando sobre las sábanas empapadas de su propia corrupción. La muerte no llegaba rápido como lo hacía con los hombres que él había mandado asesinar. No era un corte limpio de espada, no era una caída arrepentida por un golpe de veneno. Su agonía era lenta, insoportable. Una maldición que se extendía más allá de los límites de la carne y alcanzaba los confines de su alma. La locura se apoderó completamente de él cuando comprendió que no vería el luto en Judea. Había imaginado su muerte como un evento catastrófico, un día de duelo en el que su pueblo lloraría su partida. Pero en lo más profundo de su mente desquiciada, sabía la verdad. Sabía que cuando su último aliento abandonara su cuerpo, los habitantes de Judea no se vestirían de negro ni entonarían oraciones en su memoria. Sabía que su muerte no traería tristeza, sino alivio, que los muros del palacio serían testigos de susurros de júbilo. No podía permitirlo. No podía tolerar la idea de que su reino celebrara su final. Fue entonces cuando dio su última orden, la más absurda y cruel de todas. Mandó arrestar a los hombres más distinguidos de Judea, los ancianos respetados, los líderes de la comunidad, los sacerdotes del templo, los generales más leales. Ordenó que fueran encarcelados en el hipódromo de Jericó y que, en el momento exacto en que él exhalara su último aliento, todos ellos fueron ejecutados. Si su muerte no podía traer luto, se aseguraría de que al menos la tragedia envolviera la tierra que había gobernado con terror. Pero la muerte no llegó con la rapidez que anhelaba. Seguía respirando, seguía sintiendo el fuego de su enfermedad devorándolo centímetro a centímetro, mientras su mente se hundía en los abismos de la demencia. En su última noche, yacía en su lecho con los ojos desorbitados, respirando con dificultad, con el hedor de la podredumbre impregnando cada rincón del palacio. Sus sirvientes se mantenían cerca,
observándolos con una mezcla de horror y anticipación, porque sabían que su sufrimiento estaba a punto de terminar. A medida que su visión se nublaba, creyó ver la figura de Mariamne una vez más, acercándose a él desde la penumbra. Su rostro ya no era frío y pétreo como lo había visto en sus pesadillas. Ahora parecía sonreír. Se inclinó sobre su cuerpo, sus labios rozaron su oído, y en su último aliento, Herodes sintió que su castigo no había hecho más que comenzar. Finalmente, su corazón dejó de latir. Su boca se abrió en una última exhalación, y su cuerpo, que se había resistido tanto tiempo, se entregó a la muerte. El silencio se extiende por el palacio. Las antorchas seguían ardiendo, pero el aire, denso y espeso, ya no cargaba el peso de su respiración enferma. Sus sirvientes, temerosos, esperaron un momento antes de inclinarse sobre su cadáver, asegurándose de que la pesadilla había terminado. Pero lo que encontraron no era un cuerpo, sino un cascarón vacío, un ser que había sido devorado desde adentro hasta que no quedó nada más que podredumbre y huesos. Sin embargo, su última voluntad fue ignorada. Los prisioneros del hipódromo fueron liberados tras su muerte. Nadie cumplió la orden de ejecutarlos. No hubo llanto en Judea, ni procesiones de duelo, ni plegarias por su descanso. No hubo luto. Solo un silencio pesado, como el que sigue a una tormenta que ha arrasado con todo a su paso. Transportaron su cuerpo a la fortaleza de Herodión, donde había ordenado construir su tumba. Durante días, sus restos fueron arrastrados por el desierto. Su carne en estado de descomposición se despedazaba bajo el sol abrasador, y el hedor que emanaba de su cadáver era tan insoportable que incluso los esclavos encargados de trasladarlo vomitaban a cada paso. Cuando finalmente llegaron a su destino y depositaron su cuerpo en el sepulcro que había construido para sí mismo, la tierra pareció tragárselo con indiferencia. Con los siglos, Herodión cayó en el olvido. Las arenas cubrieron su monumento. Los muros se desmoronaron y su tumba se convirtió en un eco lejano de su ambición desmesurada. Su cuerpo desapareció, como si ni siquiera la muerte estuviera dispuesta a guardarlo. Solo quedó su nombre, recordado no por su grandeza, sino por el miedo que había infundido en su pueblo. Sin concentrador,